Amados, la Biblia continúa diciéndonos que no debemos de vivir esta vida de una manera casual. Debemos de contemplar la vida como lo que es una muestra de lo que existe en nuestro corazón, un indicador de lo que está pasando realmente dentro de nosotros, la manera en que nosotros confrontamos esta vida, el aquí y el ahora, nos apunta hacia lo que realmente creemos acerca de la eternidad. En esta ocasión, estamos nosotros meditando en Eclesiastés, capítulo 4, los versículos del 13 al 16. Estamos en la última porción del capítulo. Obviamente, el siguiente domingo vamos a estar en la primera parte de Eclesiastés, capítulo 5. Pero en esta ocasión vamos a adorar a nuestro Señor mediante la predicación de su palabra, en esta última parte del cuarto capítulo del libro del Eclesiastés. Para adorar al Señor, hermanos, a través de la predicación de su palabra, consideremos esto. Este es el propósito de su mensaje en esta ocasión, que nosotros encontremos gozo en esta vida aplicando la sabiduría que su belleza nos da. Que podamos nosotros tener gozo, no necesariamente por nuestras circunstancias, que son importantes, pero que podamos nosotros tener gozo porque estamos aplicando la sabiduría que el Señor nos da. Estamos viendo esta vida de acuerdo a la sabiduría que su belleza, su persona y su obra han provisto para nosotros. Entonces, adoremos al Señor, hermanos, considerando este propósito, mientras pasamos por todo este texto. No es muy largo, estos 4 versículos, y mantengamos nuestra mente y nuestro corazón participando en la predicación. Escuchemos el mensaje, procesemos lo que se nos está diciendo, vamos a considerar nuestra propia vida a la luz de lo que estamos escuchando, hermanos. Esta es la manera correcta de adorar al Señor cuando estamos nosotros recibiendo de su gracia mediante la predicación de su palabra. Les ruego entonces que juntos oremos, le pidamos al Señor que nos bendiga. Oremos juntos entonces. Padre, te alabamos porque eres muy, muy bueno. Eres generoso, Señor, y esta vida la utilizas para mostrarnos, Señor, la condición de nuestro corazón, los asuntos que hay en nuestro corazón. Te suplicamos ahora, Santo Espíritu, que tú nos hables, que nos concedas adorarte. Bendícenos, Señor, guíanos. Te imploramos que nos transformes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, cuando leemos este pasaje, si su Biblia tiene subtítulos, podría decir algo como juventud y sabiduría. Y esta es una historia que típicamente llamamos una historia de Cenicienta. Esta es una historia de alguien que viene por detrás, alguien que iba perdiendo, alguien que tenía en contra de él todas las posibilidades, todas las circunstancias estaban en contra de él. Lo más probable es de que esta persona no fuera a ganar, lo más probable es de que esta persona no fuera a ser considerada valiosa. Sin embargo, el texto que tenemos delante de nosotros es exactamente lo contrario. Es la historia de alguien quien, pues no, de acuerdo a las circunstancias, no debería de ganar, no debería ser valioso, y sin embargo lo es. Más vale joven pobre pero sabio que rey viejo pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Y en los siguientes versículos, Salomón expande en esta idea, pero de entrada suena muy bien, ¿cierto? Claro, más vale un joven que un viejo. Y Salomón hace algo muy, muy interesante aquí, porque obviamente, guiado, inspirado por Dios el Espíritu Santo,
la tercera persona de la Santísima Trinidad, Salomón hace un contraste significativo. Contrasta la edad, joven contra viejo, contrasta los recursos, el joven es pobre, el viejo es un rey. Se asume que es una persona con muchos recursos, con mucho dinero. Pero el joven tiene sabiduría y el rey es necio. Y aún para enfatizar esas circunstancias, esa característica del rey, Salomón nos dice, ya no recibe consejos. Ya no le parece correcto escuchar a nadie. Tiene tanto éxito y tantos recursos, que piensa que él puede valerse por sí mismo. Y ese es el contraste entre la edad, los recursos y la sabiduría y el orgullo. Eso es lo que está marcando aquí Salomón. Y una vez más, desde el inicio nos dice, más vale. Nos dice, esto es mejor. Y nosotros decimos, claro que sí. Claro que es mejor ser sabio que ser un necio. Claro que es mejor estar en una posición de aprender que una posición de orgullo. Claro que sí. Y lo decimos y lo exaltamos estas características y decimos, si hay un lugar en el mundo en donde alguien joven pero prudente y sabio puede tener éxito, que vale más que un rey viejo, decrépito, aunque tenga muchos recursos. Si hay un lugar en el mundo donde esto es cierto, es en nuestro país, es en los Estados Unidos, por todas las libertades y todas las bendiciones que tenemos. Y aún nosotros, los inmigrantes, resonamos con lo que se nos está diciendo, resonamos con la idea de que sí se puede, de que la edad no es, y incluso los recursos, no son un factor para nuestro éxito. Lo que importa es la actitud. Y nosotros normalmente tenemos esta inclinación de aceptar valores que están de acuerdo a nuestras preferencias culturales. Y leemos estos pasajes de la Biblia y queremos ponerlos en un cuadro, queremos imprimirlos en una playera, queremos decir, ya mira, no estoy seguro de todo lo demás, pero esto es muy bueno. Este pedacito de sabiduría, este consejo, es algo bueno. Y tenemos esta inclinación, hermanos, de aceptar, de decir yeah a las cosas que están sincronizadas, que están de acuerdo, a las cosas que leemos en la Biblia, que están sincronizadas, que nosotros creemos están de acuerdo con nuestras preferencias culturales. Sin embargo, hermanos, con esta historia, ¿sí? Del joven que es sabio, pero que vale más que el rey que es necio. Con esta historia, la Biblia nos está llamando a que veamos más, hermanos, que veamos más profundamente que solamente en la superficie. No se trata este texto de lo que significa ser un buen líder o no se trata de, perdón, alguna actitud que debemos de tener sin considerar, y esta es la parte importante, sin considerar los asuntos de fondo, las raíces, qué es lo que realmente está pasando en nuestro corazón. Y empezamos a notar nosotros, aún dentro de este muy corto pasaje, empezamos a notar que en esa dirección la Biblia quiere llevarnos. Claro está, cuando abrimos nuestro lente y cuando consideramos todo el capítulo 4, y cuando consideramos todo el libro del Eclesiastés, nos damos cuenta de que ciertamente la Biblia considera que esta vida, el aquí y el ahora es importante, considera que cómo vivimos esta vida es importante, pero eso no es lo único que debe de preocuparnos, eso no es lo único que debe de tener nuestra atención. La eternidad viene. La vida después de esta vida viene. Y eso, hermanos, es en extremo importante. También debemos de considerarlo. Y empezamos a tener una pista de que se trata de algo más,
porque vemos aquí de los versículos del 14 al 16, es un texto un tanto difícil de leer. La manera en que está escrito no es fácil de traducir. El versículo 14 dice, aunque de la cárcel haya salido, haya ascendido al trono o haya nacido pobre en su reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y cuando la pregunta que tenemos cuando lo leemos, aunque de la cárcel haya ascendido al trono, la pregunta es de quién está hablando. ¿Está hablando del joven o está hablando del rey cuando era joven? ¿Está hablando del joven que todavía no ha sido rey o está hablando del rey que en alguna ocasión fue joven? ¿De quién está hablando Salomón? Y termina el pasaje. Esto es también absurdo, es correr tras el viento. Una vez más, Salomón está expresando su frustración al contemplar esta vida solamente en la superficie, solamente desde el punto de vista humano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una vez más, hermanos, nos encontramos en la esquina de Salomón, nos encontramos acorralados en esta esquina en donde Salomón quiere que estemos, en donde el Dios, el Espíritu Santo, ha inspirado a Salomón a donde quiere que Él nos lleve. Ahí es en donde estamos. Y la pregunta surge, ¿acaso hay una diferencia? ¿Existe una diferencia entre ser sabio o ser necio? ¿Acaso hay una diferencia entre cómo confrontamos la vida? ¿Debemos de hacernos unas preguntas o solamente debemos de esperar la eternidad o solamente debemos de fijarnos en el aquí y en el ahora? ¿Qué es lo que la manera en que enfrentamos esta vida nos dice acerca de nuestro corazón? Porque aquí Salomón, hermanos, en la manera en que escribió, parece estar hablando, y esa es mi convicción personal después de haber estudiado este pasaje, parece estar hablando de que existe un problema persistente. Parece que está hablando de un ciclo que se está repitiendo. Parece estar diciendo que al llegar a ser rey o al llegar a ser de más edad, hay esta tendencia de ser necios, o que podríamos, como se ha dicho recientemente, o ya, no tan atrás en la historia como el libro del Eclesiastés, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Parece que esto es lo que nos está diciendo, que el joven va a llegar a ser viejo, que hay algo, que hay un problema. Por eso esto es vanidad, por esto es absurdo, esto es absurdo. Porque la gente pareciera estar siguiendo al joven, ¡yay! Muy bien por nuestro candidato, y después cuando llega al poder, después cuando llega al trono, parece que las cosas cambian. Esa es la dirección en la que nos está llevando Salomón. Y si lo vemos con cuidado, por un momento, en el versículo 13 nos habla de algo que estamos de acuerdo, pero luego, ¡pum!, hay un cambio y dice, ¿es cierto esto? Una vez más, nos mueve a que consideremos lo que valoramos y cómo estamos considerando esta vida. Y eso es lo que nos está diciendo Salomón, hermanos, que el éxito, lograr lo que queremos, no es suficiente. No es suficiente para darnos gozo, no es suficiente para arreglar los problemas de nuestro corazón. Los problemas de nuestro corazón son muy serios. Es rebelión en contra de Dios y por ende es muerte. Nos hemos rebelado en contra del Dios trino del universo. Hemos levantado nuestro puño en contra de Él. Hemos sido ofensivos contra la santidad de nuestro Señor y por ende estamos muertos en nuestros pecados, traspasos, en nuestras transgresiones. Es lo que la Biblia nos dice. Y no hay medida de éxito en esta vida que vaya a resolver este problema. El éxito, hermanos, no es la solución. No estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que no debe de disfrutarlo, no estoy diciendo nada de eso. Podemos considerarlo, podemos evaluarlo, pero lo que sí estoy diciendo, la verdad que la Biblia nos está presentando en esta ocasión, es que el éxito de cualquier manera, de cualquier forma,
no es una solución para los problemas de nuestro corazón. Usted puede ser el mejor en lo que usted desea, en lo que usted quiera, pero eso no resuelve este problema persistente, porque es un problema de nuestro corazón. Hermanos, la Biblia nos está diciendo aquí que se trata de mucho más que solamente lecciones de liderazgo. El texto no nos está diciendo que, joven, cuando llegues a ser viejo, cuando llegues a ser líder, aún mantén tu sabiduría, no seas necio. No, hermanos, porque estas dos palabras tienen en las Escrituras un significado muy importante: necedad y sabiduría. Necedad y sabiduría son tan contrarias como la humildad y el orgullo. Y todas estas palabras son más que actitudes humanas, son las condiciones del corazón en relación a Dios. La palabra que aquí se traduce en necio implica, hermanos, no solamente una persistencia en creerse autosuficiente, es una actitud hacia Dios, de que no lo necesita. Ese es el necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Es lo que la Biblia nos dice. Y esa idea es consistente a través de todas las escrituras, que el necio insiste en decir, soy autónomo, soy completamente, absolutamente capaz de hacer lo que yo quiera. Eso es lo que la Biblia llama ser necio. La sabiduría, por otro lado, viene de reconocer la majestad de Dios. El ser sabio viene de reconocer la condición que nosotros tenemos delante del Señor. ¿Y quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores, muertos en nuestros traspasos y transgresiones, muertos en nuestro pecado. ¿Quién es Dios? Dios es santo, por encima de todos. Es Jehová de los ejércitos. Ese es el principio de la sabiduría. Y la emoción, hermanos, el sentimiento que surge al darnos cuenta, al estar conscientes de esta gran diferencia entre Dios y nosotros, ese sentimiento la Biblia dice que es temor. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, se trata de mucho más que cómo conducir una nación. Se trata de mucho más de cómo hacer que una iglesia sea exitosa. Se trata mucho más de cómo ser un buen ciudadano. Estas ideas de sabiduría y necedad son mucho más profundas, tienen raíces más profundas. Nosotros, hermanos, como es un asunto del corazón, nosotros no podemos resolverlo. Pero nuestro Señor no solamente puede eh, arreglar el problema como si fuera un parche, un software update. Nuestro Señor puede regenerar nuestro corazón. Nuestro Señor puede cambiar nuestro corazón a tal grado que la idea que la Biblia nos presenta de tal evento es como si nuestro corazón fuera de piedra, completamente muerto, sin vida alguna, y después es de carne. Ese cambio tan radical como cambiar una piedra en algo de carne, en algo que está vivo, esa es la idea que el Señor nos da o usa, esa es la analogía que usa para decirnos, esta es la regeneración que Dios el Espíritu Santo puede traer al corazón de los elegidos. No solamente Él puede hacerlo, el Señor está dispuesto a hacerlo. Esas son partes de las buenas noticias. Las malas noticias es de que no hay manera de que nosotros resolvamos este problema de nuestra rebelión y nuestra muerte. Sin embargo, el Señor está dispuesto y es capaz de transformarnos, hacernos de necios a sabios, hacernos de tener esta idea de que somos absolutamente independientes de Dios, que no tenemos nada, no necesitamos nada de Él, a darnos cuenta de cuál es nuestra condición y lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el principio de la sabiduría. Y por ende, nos da gozo verdadero, hermanos. Podemos ir por esta vida con esta sabiduría, con esta idea
no es una idea, con esta realidad. Esta es mi condición verdadera. Pero esto es lo que el Señor ha hecho por mí. Esta es este es el agujero en el cual me metí por mi rebelión. Esta es la muerte que yo tengo debido a mi pecado. Y esto es lo que el Señor ha hecho por mí. Y entonces con esta verdad puedo enfrentar la vida. Y porque mi lugar en la eternidad está seguro, aquí y ahora puedo tener gozo, independiente de las circunstancias. Las circunstancias, hermanos, todavía nos van a traer dolor y gozo, pero este gozo verdadero está seguro, porque nuestro lugar en la eternidad está seguro. El Señor está disponible para hacerlo, el Señor es capaz de hacerlo. Y esto demuestra la generosidad de nuestro Dios. Porque no se trata de que Él es capaz y está dispuesto y capaz de hacerlo porque sea, entre comillas, su trabajo, porque esté obligado de alguna manera a hacerlo, hermanos. Necesitamos recordar estas cosas. Necesitamos recordar, y esto es una frase que recientemente he aprendido y que se está volviendo cada vez más importante para mí, necesitamos recordar que nuestra relación con Dios no es una relación, en español podríamos decir transactual. No se trata de una transacción nada más. No se trata de aquí vengo, canto unas canciones, leo algunas cosas y ya quedo bien con Dios y entonces Dios hace algo por mí. Entonces, si yo necesito que Dios haga algo por mí, entonces yo voy a hacer algo por Dios. Voy a dar más dinero, voy a leer más, voy a aguantar más sermones y entonces Dios va a darse cuenta de lo que estoy haciendo. Y así, hermanos, lo que hacemos es reducimos nuestra relación con Dios a transacciones. Me das, te doy. Me das, te doy. Me das, te doy. No necesito, entonces no te doy porque no quiero que me des. No necesito ahora que me des. El Señor está dispuesto a hacer esto, a regenerar nuestro corazón. El Señor puede hacerlo. Y eso demuestra su generosidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Él está dispuesto. Él está dispuesto. Realmente lo quiere, lo desea hacer. Él está dispuesto a vencer nuestra rebelión, nuestro pecado. En otras palabras, por favor, considerémoslo. Es una gran ofensa en contra de nuestro Dios, nuestro pecado. Lo hemos ofendido. Es lo que hemos hecho. Hemos ofendido, hemos cometido, como dicen algunos teólogos, un crimen cósmico. Y Dios no nos necesita. Dios no requiere de nosotros cosa alguna. ¿Qué es lo que debería de suceder? Si aquí está un individuo, perdón, una persona, rebelándose en contra del Rey de toda la gloria, ofendiendo al Rey de toda la gloria, y el Rey de toda la gloria no necesita a este individuo no necesita para nada. ¿Por qué habría? ¿Por qué habría del Rey de hacer cualquier cosa para resolver este problema de la rebelión? Y sin embargo el Señor lo hace. El Señor está dispuesto a pesar de la gran ofensa que hemos cometido en contra de nuestro Dios. Dios tiene misericordia. Dios tiene gracia. Y está dispuesto a vencer nuestra rebelión. Hace mucho tiempo, hermanos, vi y realmente hace mucho tiempo, una serie de videos, si mal no recuerdo, era el Evangelio según San Mateo. Y mi opinión es de que es una de las representaciones del Evangelio más conmovedoras y más fieles. No solamente, hermanos, porque, si mal no recuerdo,
todo el diálogo en este video, en esta serie de videos, todo el diálogo era exactamente el texto de Mateo. No hicieron ningún cambio, perdón, en los diálogos, en el texto. Lo cual sucede con frecuencia en representaciones de la vida del Señor Jesucristo. Se toman lo que le llaman licencias artísticas, en donde sí se tomaron una licencia artística fue en las emociones representadas, en la interjection, decimos en inglés, en la manera de decir las palabras, ¿cierto? Porque el texto no nos dice nada de esto, entonces los actores le pusieron de manera coherente al texto emociones. Y para mí la parte más conmovedora, hermanos, es cuando están tomando la cena de la Pascua y los discípulos empiezan a decir, ¿acaso soy yo el que te va a traicionar? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Y Judas dice, ¿acaso soy yo, maestro? Y el texto nos dice que el Señor Jesucristo le dice, tú lo has dicho, ya, eres tú. En la película, el actor que representa al Señor Jesucristo difícilmente puede decirle a Judas, eres tú. Ya, tú eres el que me va a traicionar. Difícilmente lo puede hacer porque empieza a llorar y empieza a lamentarse. Y se para de la mesa y se mueve hacia al actor que está representando a Judas y lo abraza. Y está llorando con él y dice, sí, sí, eres tú. Y a mí me parece que realmente, no realmente, pero me parece que nos da una idea del corazón del Señor, que al Señor no le complace la destrucción del impío. Eso es lo que la Biblia nos dice. Que el Señor no está deseoso de acabar con todos sus enemigos. Él puede hacerlo y nosotros somos sus enemigos, pero el Señor está dispuesto a vencer nuestra rebelión. Él está dispuesto a hacerlo. Al punto de que vino aquí a la tierra, al punto de que se encarnó, al punto de que cumplió con todos los requerimientos legales, hermanos, para hacerlo. No solamente se olvidó del problema, resolvió el problema. Pero para mí lo más importante es de que no tomó la afrenta que nosotros estábamos dándole. No dijo, oh, no, ok, me las deben, ahora me las van a pagar. El Señor está dispuesto a vencer la rebelión de nuestro pecado. El Señor es capaz, no solamente tiene el buen deseo, tiene el poder absoluto para resolver nuestra muerte, porque eso es lo que somos, hermanos. Somos muertos caminando. The Walking Dead. Nosotros somos realmente esos. Y el Señor tiene el poder para darnos vida nuevamente, para regenerar nuestro corazón. Nuestro corazón que fue petrificado por nuestra transgresión y todo empezó con Adán y Eva y nosotros le agregamos de nuestra cosecha claramente. Nuestro corazón todo endurecido, el Señor puede vencer esa muerte y darnos vida, producir vida ahí donde no la había. Él es capaz de hacer esto, hermanos. Él está dispuesto a hacer esto. Esta es la naturaleza de nuestro Señor. Y el Señor, como se los digo, no lo hace de lejos. Él hace todo esto, pero no lo hace de lejos, hermanos. El Señor ha venido, Jehová ha descendido, Él se ha encarnado y lo hace porque le complace a Él. Lo hace, hermanos, no porque usted y yo seamos muy exitosos, no porque seamos este joven rico, no porque seamos el rey que es humilde, no por el éxito que tengamos. Lo hace porque le complace a nuestro Dios hacerlo. No hay ninguna otra razón. Cuando usted esté enfrentando esta vida, por favor recuerde esto. Recuerde que Jehová es capaz, que Jehová tiene el deseo y la capacidad de vencer nuestra rebelión y nuestra muerte. Y entonces observe a la vida
y todos los gozos, todos los deleites que la vida ofrece y todos los problemas que la vida ofrece, veámoslos de la manera correcta y el resultado neto va a ser gozo verdadero. Debido a su gracia es que el Señor hace esto. Esa es la razón. Debido a su gracia, el Señor nos da un corazón nuevo, regenera nuestro corazón, nos da un corazón nuevo y este corazón nuevo es humilde y está consciente de esta situación, de quiénes somos nosotros, de quién es Él y lo que Él ha hecho. Este corazón está lleno de gratitud, humildad, conciencia y gratitud, hermanos. Esto es lo que está, decimos en español, encompasado, lo que está incluido en la sabiduría. Entonces, hermanos, con esto, con la obra y la persona de nuestro Señor, con su belleza, hermanos, con la sabiduría que viene de Él, de esta belleza, enfrentemos la vida, encontremos gozo, confiando humildemente en Él. Entonces, hermanos, confiando en Él, es lo que vamos a hacer. Vamos a ir por esta vida confrontándola con esta sabiduría que Él nos ha dado. Y dicho sea de paso, necesitamos tener cuidado con el éxito. Necesitamos tener cuidado con el poder. Necesitamos tener cuidado con lo que estamos persiguiendo. No sea, hermanos, que lo consigamos y nos apartemos más del Señor. No sea que lo consigamos y crezcamos en nuestra necedad. Tengamos mucho cuidado con el éxito. Amados, ahora practiquemos esta confianza humilde. Cristiano, ven a la mesa del Señor y recibe la gracia que hace de los necios sabios. Ven a la mesa del Señor para que veas cómo el Señor es capaz y está dispuesto a vencer nuestra rebelión, nuestra rebeldía, a vencer nuestra muerte. De una manera humilde, confiando en su persona y en su obra, vengamos a recibir de su gracia en este sacramento y dotados con esta gracia, dotados con esta sabiduría, enfrentemos esta vida y encontremos el gozo que Él nos da. Amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.